Buen día, espero se encuentren bien. Mi nombre es Isabela Linares y junto a mis compañeras Dayerlin Morales y Ana Rangel vamos a estar conversando acerca de la encuesta como técnica de recolección de datos. Entonces, la técnica de encuesta para obtener información se basa en el interrogatorio de los individuos, a quienes se les plantea una variedad de preguntas con respecto a su comportamiento, intenciones, actitudes, conocimientos, motivaciones, así como también características de su estilo de vida o demográficas. Ahora bien, es importante resaltar que la encuesta es la técnica más común de recolección de datos primarios en la investigación de mercado. Para esto vamos a ver también que estas preguntas que se realizan pueden ser realizadas verbalmente, por escrito, mediante una computadora, y las respuestas pueden venir de cualquiera de estas formas antes mencionadas. Por lo general, el interrogatorio que se hace en las encuestas es estructurado, lo cual se refiere al grado de estandarización impuesto por el proceso de recolección de datos. En la recolección estructurada se prepara un cuestionario formal y las preguntas se plantean en un orden predeterminado, de manera que el proceso también es directo. Ahora, hablando de esto, clasificamos la investigación que se realiza con encuesta mayoritariamente de forma directa. Recordemos que cuando decimos que si es directa o indirecta, depende de si los participantes conocen su verdadero propósito. Entonces, en estos casos donde el enfoque es mayoritariamente directo, es decir, no es oculto, pues la finalidad del proyecto se revela a los participantes o, al fin y al cabo, es evidente para ellos por las preguntas que se están planteando. Ahora bien, la encuesta como técnica tiene ventajas y tiene desventajas. En primer lugar, el cuestionario es muy fácil de aplicar. En segundo lugar, en la parte de las ventajas, tenemos que los datos que se obtienen son confiables, porque las respuestas se limitan a las alternativas planteadas. El uso de las preguntas de alternativas fijas reduce la variabilidad de los resultados que habría por las diferencias entre los encuestadores. Y por último, la codificación, el análisis y la interpretación de los datos son relativamente sencillos. Ahora bien, en el lado de las desventajas es que tal vez los participantes no están dispuestos o no sean capaces de brindar la información deseada. Por ejemplo, una persona puede entender que no le gusta una tienda, pero quizás no entiende los motivos por los cuales no le gusta. Ahora bien, otra desventaja es que las preguntas estructuradas y las alternativas de respuesta fija suelen provocar pérdida de validez de cierto tipo de datos como creencias y sentimientos, por eso mismo que acabo de mencionar. Y por último, una desventaja es que para poder obtener las respuestas correctas se deben redactar las preguntas de la forma adecuada y no es para nada fácil redactar las preguntas de manera apropiada. Ahora bien, con respecto a su clasificación, los cuestionarios de una encuesta se aplican de 4 maneras: encuestas telefónicas, encuestas personales, por correo o electrónicas. Las encuestas telefónicas a su vez se clasifican por tradicionales y asistidas por computadora. En las tradicionales, simplemente el encuestador está llamando y llenando la información en un papel con un lápiz. Ahora, en las asistidas por computadora funciona más o menos de la misma manera, pero ahora el papel y el lápiz son sustituidos por una máquina. En la encuesta personal tenemos 3 modalidades: casa, centros comerciales y asistida por computadora. Casa es como conociéramos que llega una persona a la puerta de nuestra casa, como en el caso de los censos, y nos hace preguntas puntuales. Sin embargo, al día de hoy esto no se utiliza mucho en el mundo del mercadeo porque para la perspectiva de las personas llega a ser un poco invasivo. Es por eso que la segunda técnica, la de los centros comerciales, tiene un poco más de éxito, porque es mucho más fácil que los encuestados se acerquen al encuestador voluntariamente, bien sea porque hay un incentivo monetario o porque hay algún interés en lo que se está realizando en el momento allí, pero siempre será mejor ese modo que los encuestadores se acerquen a los encuestados, porque siempre genera como este rechazo de invasión. Por otra parte, en la encuesta personal tenemos asistida por computadora, que vendría siendo en el caso de, por ejemplo, los kioscos que tenemos en lugares, por ejemplo, como Farmatodo, que uno llega y revisa si ahí está el medicamento o la cosa que está buscando, y luego que termina la consulta, el mismo kiosquito, la pantallita te pregunta: ¿encontraste lo que buscabas? ¿Cómo ha sido tu experiencia satisfactoria en una escala del 1 al 5? Entonces, hoy en día son muchas las tiendas, mayoritariamente en el exterior, que manejan esto para poder tener un feedback de lo que dicen sus clientes o visitantes. Tenemos las encuestas por correo,
que tampoco funcionan 100% en Venezuela porque el sistema de correo no es el que prevalezca más por su orden. En cambio, en Estados Unidos esto sí se maneja de forma muy ordenada, entonces las personas en su recibimiento de cartas diarias reciben encuestas también, pero muchas veces no las desean y esto es considerado spam y fastidioso también. Es por eso que se desarrolla el panel por correo, donde son personas ya estudiadas que encajan en el perfil de una población, una muestra en específico, y se les hacen llegar y están como suscritos a estas rondas de encuestas. Ellos reciben las encuestas, las llenan, las devuelven, de modo tal que en estos tipos de panel por correo hay una receptividad de respuesta de más del 85%. Y por último, en las electrónicas tenemos de correo electrónico en internet, que desde mi punto de vista me ayudó muchísimo a entender que eran diferentes. Porque en el correo electrónico es como que la encuesta como tal está inmersa en el email. Esto trabaja con un tipo de vocabulario programático diferente que cuando es por internet, que de internet sería cuando te redirige a una página de encuestas que, cabe acotar, hoy en día es súper famoso y conocido porque además es como un ingreso secundario que realizan las personas para apoyarse usualmente con sus salarios en general. Ahora vamos aquí a mostrarles una tabla comparativa acerca de los criterios que estamos hablando de flexibilidad, diversidad, uso de los estímulos físicos en cada una de las técnicas que les estoy mencionando. Les pueden hacer captura para que las puedan estudiar más, pero pues en realidad es información súper valiosa porque nos permite como escanear y leer todo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo selecciona uno qué tipo de encuesta realizar? Ningún método de encuesta es superior en todas las situaciones, dependiendo de factores como las necesidades de información, las limitaciones del presupuesto y las características de los encuestados. Es incluso que ninguno o todos pudieran ser adecuados. Es por esto que hoy en día se realiza mucha mezcla de instrumentos, de técnicas en específico para lograr los mejores resultados para la investigación. Es por eso que de instrumentos en la técnica de la encuesta manejamos dos, el cuestionario y el test. Vamos a profundizar un poco más de eso y los dejo con mi compañera Ana. En el caso del cuestionario. El cuestionario es una técnica de recolección de datos que va adoptando una serie de preguntas en un orden determinado. Hay varios tipos de cuestionarios. Hay cuestionarios estructurados, que es una investigación formal, que complementa y comprueba los datos acumulados previamente y nos va a ayudar a validar cualquier hipótesis previa. Los no estructurados nos va a ayudar con unas preguntas ramificadas sin que limite las respuestas del encuestado. Más bien las preguntas van a ser abiertas. Las características del cuestionario son uniformidad, ya que las preguntas para recoger la información pueden estar estandarizadas y uniformes para todo el tipo de los encuestados. Puede ser exploratorio, ya que no podría tener ningún fin, solamente no hay restricción de preguntas, ya que no hay ningún objetivo específico. La secuencia de preguntas podemos tomar hasta el tiempo de la selección o las decisiones del cliente. ¿Qué ventajas podemos encontrar cuando tenemos un cuestionario bien diseñado? Primero, recolectamos la información en menos cantidad de tiempo, menos posibilidades con la ayuda de preguntas lógicas, ejemplo como son las de selección. Podemos utilizar un software para poder analizar las respuestas. También se puede comparar con datos históricos o algo que se está utilizando actualmente es el envío de cuestionarios a través de las redes sociales o los correos electrónicos en el cual el encuestado no puede revelar su identidad. Hay muchísimos ejemplos en la actualidad de cuestionarios de satisfacción del cliente, cuestionarios de satisfacción del producto, cuestionarios para medir el esfuerzo del cliente, cuestionarios demográficos de entender la experiencia del cliente, cuestionarios para evaluar las comunicaciones de las empresas. El TEX. El TEX es un tipo de examen escrito o encuesta en la que las preguntas se contestan muy brevemente, señalando la solución que se elige de entre varias opciones que se presentan.
Para poder utilizar el test como un instrumento científico de medición es necesario cubrir una serie de etapas. La etapa inicial, que abarcaría la elaboración de una prueba piloto, su aplicación a una muestra de sujetos y la asignación de puntuaciones a los mismos. Una segunda etapa en la que se evaluaría la calidad psicométrica de cada uno de los ítems que componen la prueba piloto, así como del conjunto de esta, y finalizaría con la construcción definitiva del test. Y la tercera etapa en la que se llevaría a cabo la aplicación del test a una muestra representativa de la población a la que va dirigido. Se asignarían puntuaciones a los sujetos para su evaluación y se llevaría a cabo el proceso de estandarización de las puntuaciones obtenidas y el establecimiento de normas que permitirían su interpretación. En general, se ha utilizado el término test para referirse al instrumento de mediciones psicológicas de variables de tipo cognitivo, como por ejemplo actitudes, conocimientos, rendimientos, habilidades, entre otros, en los que las respuestas son correctas o incorrectas, y la puntuación total viene dada por la suma de las respuestas correctas, dando lugar a una escala acumulativa jerárquica. Existen varios tipos de test, como por ejemplo test de inteligencia, test psicológicos, test de dibujo, test de personalidad, test de carácter, test proyectivo y un sinfín de estos tipos. Por ejemplo, los test psicológicos, según sus características, podemos definir 25 tipos de test. Test estandarizados, test no estandarizados, test verbales, test no verbales, test de nivel máximo, test de comportamiento típico, test de potencia, test de velocidad, test mixtos donde entran velocidad y potencia, test individuales, test colectivos, test cribados, test de diagnósticos, test autoadministrados, test heteroadministrados, test psicométricos, test de inteligencia, test de rendimientos, de actitud, de personalidad, test neuropsicológicos, test psicopatológicos, test proyectivos, test de rendimiento escolar y test de vocaciones. También tenemos dos ejemplos. Pueden ser los típicos ejemplos de, esto lo presenté yo cuando fui a presentar en la universidad, que son como de rellenar, ¿verdad?, ciertos circulitos en las variables de respuestas y opciones que dan. Y otro test es más simple, que es sí, no o no sé. Ahora, procediendo entonces a lo que hicimos para la aplicación de este instrumento, desarrollamos un cuestionario entre Ana y mi persona en torno al marketing. Recalcamos que es un cuestionario porque tiene opciones y trata de varios temas. Además, es importante recalcar que las preguntas son cerradas. Pese a que sean cerradas, la última pregunta puede dar la posibilidad a una selección múltiple. Pero de todas formas sigue siendo un enfoque cuantitativo muy fácil de leer en resultados. Y ya luego lo que ven acá es entonces el resultado que tuvo al aplicarlo nosotras con Dagger. Y eso es todo como la muestra final. Estamos atentas para cualquier otra inquietud que tengan en torno al tema y podamos contribuir a aclararla. Feliz día.